Así es, en efecto. Y en ciencia, en la medicina, hay una especie de esquizofrenia en relación a esto. Utilizamos la electricidad en gran cantidad de diagnosis y a menudo en tratamientos para enfermedades. Electrocardiogramas, electroencefalogramas, electromiogramas, rayos X, resonancias magnéticas, desfibriladores, terapias por campos electromagnéticos, para tratar desórdenes neurológicos, desórdenes mentales, pero paradójicamente negamos la contraparte, que nuestras células son eléctricas, que nuestro sistema nervioso opera eléctricamente. Tendemos a concentrarnos en el efecto potencial de la señal eléctrica que acompaña al movimiento de elementos químicos, el transporte de sodio al interior de la célula, el transporte de potasio al exterior de la célula, y olvidamos que la señal esencial de que da inicio al proceso es eléctrica. Y de hecho, el Dr. Becker descubrió que ciertas células, que solían ser consideradas como material envolvente, las células Schwann, las células perineurales, que rodean a las células nerviosas, en realidad transportan corriente eléctrica. Y nuestro corazón trabaja eléctricamente. Este es el motivo por el que los cardiogramas funcionan. Si se interrumpieran las vías de conducción, el corazón se pararía. Becker también fue un precursor al mostrar que hay un componente holístico en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que transporta corriente eléctrica. Y esto coincide con lo que en China se conoce hace 5.000 años. La acupuntura es en realidad un sofisticado modelo eléctrico del cuerpo humano. Así es, y no solo el flujo en el interior de nuestro cuerpo, sino también el flujo hacia el interior y hacia el exterior del cuerpo. Los chinos hablan del circuito entre el cielo y la tierra. La tierra es eléctrica y la atmósfera también es eléctrica, y hay una relación dinámica entre ambas. Vivimos en lo que es denominado por los físicos atmosféricos como el circuito eléctrico global. La atmósfera superior y la ionosfera están compuestas por iones, electrones y protones de alta carga, átomos de oxígeno con carga. Y la electricidad viaja con mucha facilidad a través de la ionosfera. Cualquiera sabe que los rayos son un fenómeno eléctrico. Lo que la gente no sabe demasiado es que la Tierra es también un buen conductor, conduce electricidad. Los aparatos eléctricos hacen uso de esto. Este es el motivo por el que tienen una toma de tierra, porque la Tierra es un buen conductor, y el resto del circuito se cierra mediante el flujo de los iones de la atmósfera, que atraviesan nuestro cuerpo. Y esta es la parte del circuito eléctrico en la que vivimos, y respiramos, y trabajamos, en un campo eléctrico que es de aproximadamente 130 voltios por metro. Viaja del cielo a la Tierra a través de los iones atmosféricos, pasando por la parte superior de nuestras cabezas, pasando por los meridianos de la acupuntura, y se introduce en la Tierra. Esto es algo muy importante. Es el motivo por el que escribí mi libro. Esto es algo sistemáticamente negado en nuestra sociedad, algo que ha sido negado durante mucho tiempo, lo que ha dado como resultado que ahora estemos liberando electricidad a través del aire, sin que seamos conscientes del modo en que nos está afectando y el modo en que está afectando al medio ambiente. Me refiero en concreto a la tecnología inalámbrica, los teléfonos móviles y ese tipo de cosas. El libro comienza en el siglo XVIII. La electricidad fue originalmente concebida como una propiedad de la vida, remontándonos a Isaac Newton. Y al principio se utilizó en medicina, durante casi 2 siglos, antes de que comenzáramos a utilizarla de modo generalizado para iluminar los hogares y suministrar energía a las máquinas. Fue utilizada como una panacea para tratar muchas formas de enfermedades: sordera, ceguera, parálisis, artritis. La gente intentaba curar cualquier cosa con electricidad. Es lo que se denominaba electroterapia, y tenía éxito en muchos casos. En el año 1840, un físico italiano, Alessandro Volta, inventó la batería eléctrica e hizo una declaración trascendental, que la electricidad no tiene nada que ver con la biología. Y se suscitó un acalorado debate entre él y otro italiano, Luigi Galvani. ¿Es la electricidad simplemente un aspecto de la vida que hemos aprendido a utilizar, o se trata de algo irrelevante y ajeno a la vida? Y la visión según la cual es algo ajeno a la vida salió triunfante. Y comenzamos a utilizarla para cosas como iluminación. Lo primero en realidad fueron los cables del telégrafo. Al principio se utilizó corriente continua, obtenida mediante máquinas de fricción, que producían electricidad estática.
Se descubrió la batería eléctrica, que utilizaba corriente continua, que fluye solo en una dirección, del polo positivo al negativo. Luego se descubrió la corriente alterna. Los electrones oscilan atrás y adelante en un hilo, varias veces por segundo, 60 veces por segundo. Es lo que se denomina un ciclo eléctrico de 60, o 60 hercios. En Europa son 50 hercios. El resultado es que la oscilación es mucho más rápida, y otro aspecto de ello es que cada vez que la dirección se invierte, se genera un campo electromagnético variable. Cada vez que la electricidad pasa por un hilo, incluso aunque sea corriente continua, se genera un campo electromagnético. Disminuye rápidamente con la distancia y se disipa en el universo. Un campo electromagnético variable produce una onda variable, que también viaja y se disipa en el universo. Y esa variación en el campo electromagnético es lo que se denomina radiación electromagnética. De modo que cuando la electricidad corre por un cable, crea un campo electromagnético alrededor de ese cable. Cuando la electricidad cambia, por ejemplo, cuando avanza y retrocede, la corriente alterna cambia de dirección. Los cambios en el campo se irradian al espacio para siempre, y es lo que se denomina radiación electromagnética. Cuando golpea un electrón, que puede estar a kilómetros de distancia, el electrón comienza a moverse, de modo que un cambio en el campo electromagnético produce radiación electromagnética. Cuando esa radiación golpea un cable en algún lugar, induce una corriente eléctrica en ese cable. Si golpea tu cuerpo, induce una corriente eléctrica en los conductos de tu cuerpo, los nervios, los vasos sanguíneos, los meridianos de la acupuntura. Cada vez que nos vemos sometidos a radiación electromagnética, natural o artificial, induce el flujo de corriente eléctrica en nuestro cuerpo. Y el problema es que la corriente alterna apenas existe de modo natural. Se da cuando estalla un rayo, que produce vibraciones de muy baja frecuencia. El campo magnético de la Tierra es corriente continua. Así que la mayor parte de lo que experimentamos, al margen de ondas de muy baja frecuencia producto de los rayos, es corriente continua. Los humanos hemos introducido corriente alterna mucho más potente que cualquier campo natural en el que hemos evolucionado. Y también hemos aumentado la frecuencia muy por encima de todo aquello con lo que hemos evolucionado. Cuando nos golpean ondas de radio, de las emisoras de radio, y de ondas muy diminutas de muy alta frecuencia, de las torres de telefonía y los móviles, esto también induce corriente eléctrica en los conductos de nuestro cuerpo, con la que no hemos evolucionado, y que interfiere las corrientes eléctricas naturales que flotan en nuestro cuerpo, que no están habituadas a este tipo de frecuencias, que no están habituadas a estos niveles de potencia. Nuestro cuerpo es el equivalente a una máquina electrónica compleja, que está recibiendo interferencias. Es lo que los ingenieros electrónicos denominan interferencia de las radiofrecuencias, y el motivo por el que se ven en la necesidad de reforzar los equipos electrónicos. Pero olvidan que el cuerpo humano es también una máquina electrónica delicada, y que hay que prevenirla de todo eso que nos rodea para que no interfiera su funcionamiento. En el ambiente se produce una sopa, que puede denominarse electricidad sucia. Manejamos este concepto de electricidad sucia para el tendido eléctrico, que puede detectarse fácilmente con una radio de amplitud modulada y que se introduce en el cableado de nuestros hogares, radiándonos y poniéndonos enfermos. Es la denominada electricidad sucia. El doctor Samuel Milham escribió un libro en 2011 llamado así. Hasta cierto punto, toda la electricidad generada por el ser humano es dañina. Y este ha sido el caso desde que comenzamos a utilizar electricidad estática. En alguna medida puede ser limpiada. Hay soluciones de la ingeniería. El campo electromagnético alrededor de un cable puede ser confinado. Los cables se pueden enterrar, se pueden configurar, de modo que se puede minimizar el campo electromagnético que aflora de ellos. Cuando se utiliza corriente alterna, el confinamiento es más difícil de hacer, pero no imposible. La diferencia entre todo esto y la tecnología inalámbrica es que de repente está siendo emitida deliberadamente sobre toda la superficie del planeta. Y esto es peligroso, y no hay manera de paliarlo. Podemos utilizar la analogía de un horno microondas. Mientras está cerrado y es hermético, resulta útil. Pero no se puede dejar la puerta abierta mientras funciona, porque entonces te afectaría. Un teléfono móvil es un pequeño microondas con la puerta abierta. Es una fuente no estanca, no hermética, de radiación de microondas que la gente pone justo al lado de su cabeza. La primera tecnología que fue aplicada al margen de los usos de la medicina fue la telegrafía, los hilos telegráficos. Y fue aplicada muy rápidamente.
y a gran escala, con millones de kilómetros de tendido que se extendió por todo el planeta empezando en 1840 hasta 1870. Se hicieron tendidos de cables submarinos que recorrían el mundo entero, y coincidiendo con ello comenzó a constatarse en la literatura médica una nueva enfermedad que se denominó neuroastenia. Hoy en día lo llamamos desorden de ansiedad, pero cuando fue descrito por primera vez, desde 1860 hasta el cambio de siglo, se le consideró un desorden físico, no un desorden psicológico, como hoy en día pensamos. Buscaron la causa una y otra vez, y afectó a un enorme número de personas en el mundo occidental, y daba la impresión de que las poblaciones afectadas coincidían con las zonas de tendidos de cables telegráficos. Allí donde se instalaban cables para el telégrafo, repentinamente la gente se veía afectada con neuroastenia. Mi opinión es que ello se debió a la exposición a campos electromagnéticos. En 1889 comenzó a utilizarse la corriente alterna. Fue inventada por Nikola Tesla. Sus patentes fueron adoptadas por Westinghouse. Enseguida se pudo transmitir electricidad a largas distancias sin que apenas hubiera pérdida de potencia. Esta tecnología fue aplicada extremadamente rápido, tanto que se pasó de un casi inexistente uso de la corriente alterna a su uso intensivo en casi un año, en 1889. Este año fue el año en que se produjo la primera gran epidemia de gripe moderna, una epidemia que se extendió por todo el mundo, duró 4 años y mató a 2 millones de personas. No fue tan intensa como la epidemia de 1918. Si nos fijamos en este año, 1918, para entonces Marconi había mostrado al mundo que se podían utilizar las ondas de radio. Había hecho una demostración 20 años atrás, con la primera transmisión de radio. Cuando los Estados Unidos entraron en guerra, se hizo por primera vez una utilización intensiva de esta tecnología, la radio, como parte de las actividades bélicas. Es tras la guerra cuando comienza el desarrollo comercial de la radio. En el libro postulo que la epidemia de gripe española fue causada por el repentino cambio en el entorno electromagnético de la Tierra, debido a la utilización de la radio por primera vez a lo largo de todo el globo. La gripe española comenzó en las bases estadounidenses en las que los soldados habían sido instruidos en la utilización de ondas de radio. La instalación del alternador más potente, un alternador de 50.000 vatios, se hizo en New Jersey, para las comunicaciones de ultramar, y se hizo en septiembre de 1918, justo cuando la epidemia de gripe comenzó a ser tan mortal. En 1957 y 1958 tuvo lugar la instalación de estaciones de radar de defensa civil extremadamente potentes, en los Estados Unidos de costa a costa, y en Canadá, y en Alaska, y en los océanos, y en los aviones. Y esto coincidió con la siguiente epidemia de gripe. En 1968 tuvo lugar el primer lanzamiento masivo de satélites militares. De hecho, el primer lanzamiento masivo de satélites. En 1968, de un solo golpe, se duplicó el número de satélites en el cielo. Y ello coincidió con la epidemia de fiebre de Hong Kong de ese año. Bien, la gente puede resistirse a la idea de que la gripe no es una enfermedad infecciosa. Pero si volvemos a la epidemia que ha causado mayor mortandad, prácticamente a lo largo de toda la historia, la gripe española de 1918, vemos que se hicieron ingentes esfuerzos para demostrar la naturaleza infecciosa de esta epidemia. En varias universidades, los médicos reclutaron a cientos de personas sanas, los llevaron junto a pacientes de esta gripe e intentaron que quedaran infectados. Utilizaron la recogida de secreciones de personas muy enfermas, mucosa, frotis en la garganta, e hicieron que las personas sanas las ingirieran. Las pusieron en sus ojos, en su nariz, inyectaron sangre de pacientes enfermos en pacientes sanos. Y fueron totalmente incapaces de infectar a una sola persona con gripe, durante la epidemia más mortífera que este mundo ha conocido. Se intentó lo mismo con caballos. La gripe afecta a los caballos, así que intentaron infectar caballos sanos con las secreciones de caballos enfermos. Todo fracasó. Y sin embargo, la existencia de un virus de la gripe es algo bien establecido. Pero la relación entre el virus y la enfermedad en realidad está cuestionada. Por el contrario, la relación entre la gripe y la electricidad es muy fuerte. Lo que nos lleva al tema de la tecnología inalámbrica. La gente
tiene que despertar al hecho de que la mayoría de los cánceres, de los casos de diabetes y de las enfermedades del corazón son provocados por la tecnología inalámbrica, y específicamente por el móvil. Esto fue descubierto por el Dr. Samuel Milham, médico retirado del Departamento de Salud del Estado de Washington. En su libro de 2011, Electricidad sucia, aparecen los gráficos de los años 1930 a 1940, cuando estaba en marcha el programa de electrificación de las zonas rurales del presidente Roosevelt. Tan pronto como se instalaba tendido eléctrico en un estado, el promedio de cáncer, diabetes y enfermedades del corazón se quintuplicaba en esas áreas rurales. De repente, las zonas en que se había instalado tendido eléctrico tenían 5 veces más de estas enfermedades que las zonas en las que no había tendidos. Investigué el asunto retrocediendo hasta el año 1800 y encontré que no solo era verdad lo que Milham afirmaba, sino que había sido verdad durante mucho tiempo atrás. Antes de que rodeáramos la Tierra con millones de kilómetros de líneas telegráficas, casi no existían cosas como la diabetes. Era una enfermedad muy rara. Un médico a lo largo de su vida profesional podía encontrarse con 1 o 2 casos, y no siempre. Lo sabemos por los médicos que escribieron sobre esta enfermedad. No encontraron más que 1 o 2 casos. El cáncer era una enfermedad muy rara. Las enfermedades del corazón no existían, excepto en ancianos y niños, debido a desórdenes congénitos. Esto fue así hasta 1850. Durante esta década y la siguiente, todo cambió repentinamente. En los lugares a donde llegaba la electricidad, comenzó a verse un ascenso de estas 3 enfermedades. Y esto ha continuado hasta el día de hoy, y puede observarse una correlación entre este ascenso y cada avance en tecnología eléctrica. La explicación tiene que ver con lo que ocurre en nuestras células, en concreto con el centro neurálgico de nuestras células, donde metabolizamos la comida, la llamada mitocondria. El último paso en el metabolismo es el sistema de transporte de electrones en la mitocondria, donde el electrón de la comida se combina con el oxígeno que respiramos, para esencialmente quemar la comida y producir energía. El transporte de electrones está sujeto a interferencias debido a campos electromagnéticos. Y si se da una interferencia, lo que ocurre es que no es posible metabolizar los azúcares de manera eficiente, de modo que vuelven al torrente sanguíneo y producen diabetes. ¿Y qué ocurre cuando ya no puedes metabolizar la grasa? La grasa vuelve al torrente sanguíneo, se deposita en las arterias y padeces enfermedades cardíacas. La otra cara de la moneda de este problema es que no se utiliza de manera adecuada el oxígeno que se inhala con la respiración, con lo que las células, hasta cierto punto, se ven privadas de oxígeno. El cáncer se desarrolla en entornos anaeróbicos, en metabolismos anaeróbicos. De hecho, hoy en día el diagnóstico de cáncer se hace en función de que las células cancerosas utilizan gran cantidad de glucosa en glucólisis anaeróbicas. Esta es la manera en que se diagnostica. Se toma una imagen del cuerpo y las áreas que muestran altos niveles de glucosa radiomarcada son las áreas en las que se busca el cáncer. Por tanto, estamos ante enfermedades que van a incrementarse si se interfiere el transporte de electrones. Y esto es exactamente lo que está pasando. No me estoy inventando nada. Todo lo que expongo en el libro está bien documentado. Tenemos, por ejemplo, a Martin Blank y Reba Goodman, que trabajaron en la Universidad de Columbia hasta que se jubilaron, que hablaban de la interferencia de transporte de electrones a consecuencia de los campos electromagnéticos. Hoy en día disponemos de un montón de evidencias de que el síndrome de colapso de las colmenas se debe a la polución electromagnética, especialmente de las torres de telefonía. Y hay evidencias, a lo largo de todo el mundo, de que las abejas tienden a desaparecer cuando se encuentran en las cercanías de una torre de telefonía. La primera vez que se constató un fenómeno semejante fue en la isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, donde Marconi construyó su primera estación de radio en 1904. Inmediatamente después, las abejas comenzaron a desaparecer de esa isla, y se la llamó la enfermedad de la isla de Wight. La desaparición de las abejas se remonta a esta fecha y ha ido a mucho peor, especialmente en los últimos tiempos, una vez más coincidiendo con la tecnología de telefonía móvil. El experimento más dramático creo que se ha hecho en Suiza, por Daniel Fabre, en el que se expusieron las abejas a un teléfono móvil. Cada cierto tiempo tomaba muestras de la hemolinfa de las abejas
la, digamos, sangre de las abejas. Después de 10 minutos de exposición al móvil, las abejas prácticamente dejaban de metabolizar la comida. Los niveles de azúcar subían extremadamente, al igual que los niveles de grasa, las proteínas, los aminoácidos. También ha habido estudios con pájaros. En el libro recojo los estudios de Alfonso Balmori, quien hizo estudios en diferentes especies de aves en Valladolid, donde vive. Es un biólogo naturalista y muestra cómo especies diferentes son mucho más abundantes en zonas donde no hay torres de telefonía y son mucho más escasas a medida que nos aproximamos a las torres. Ha observado y descrito el comportamiento de aves como cigüeñas y gorriones. Ha hecho experimentos con anfibios, con renacuajos, que llevó en unos recipientes, uno protegido y el otro no. Puso ambos en el balcón de un edificio de 4 plantas, a 200 metros de una torre de telefonía. Los renacuajos en el recipiente protegido sobrevivieron, mientras que los del otro murieron casi todos. Lo que nos hace preguntarnos por qué tantas especies de anfibios están desapareciendo en áreas salvajes remotas. Seguramente tiene mucho que ver con las emisoras de radio y los radares y las torres de telefonía ubicadas en esas zonas salvajes. Esto fue documentado durante la Guerra Fría en Alemania, cerca de la frontera entre las dos Alemanias, a donde apuntaban un gran número de radares. Allí se utilizaba el término muerte forestal, y ocurrió especialmente en zonas que eran fuertemente irradiadas. He dedicado un capítulo del libro a esta cuestión. Lo que ocurre es que el metabolismo está siendo perturbado, está siendo ralentizado. Y cuando ocurre esto, es como si pusiéramos nuestro metabolismo en un leve estado de animación suspendida. Y por supuesto, si el metabolismo se ralentiza, la vida se prolonga. A este respecto, algo interesante es que la manera más eficaz de prolongar la vida de los animales de laboratorio es restringir su consumo de alimento. En las investigaciones de la longevidad se denomina restricción de calorías. Si se restringe el consumo de alimento a lo largo de su vida, el animal vivirá más tiempo. Se puede duplicar el periodo de vida de los cobayas simplemente recortándole la cantidad de comida. Ello ralentiza su metabolismo, y es una manera saludable de hacerlo. Cuando se hace esto, el rango del metabolismo disminuye, y también lo hace el rango de enfermedades. Se han hecho experimentos, exponiendo ratas a ondas de radio durante toda su vida. Y también hay estudios en los que se expone a diferentes tipos de animales a radiación ionizante, radiación atómica, rayos X, rayos gamma, durante toda su vida. Si la dosis es suficientemente pequeña, no mata a esos animales, y aunque los hace enfermar, su vida se prolonga. Animales que han sido expuestos a rayos gamma, a dosis muy bajas, desarrollaron numerosos cánceres, pero por término medio vivieron más que los animales que no habían sido expuestos a radiación. Y lo mismo ocurre con las ondas de radio. Si expones animales como cobayas a ondas de radio durante toda su vida, desarrollan más cánceres, pero por término medio viven más tiempo. Si no mueren por la enfermedad, viven más tiempo. Puedes restringir tu metabolismo de una manera concreta y ganarás en salud, o puedes hacerlo de otra manera y vivir una vida más larga y enferma. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día. En nuestro mundo del siglo XXI vivimos vidas más enfermas y largas. Y la prolongación de nuestras vidas no se debe completamente a la moderna medicina. En parte se debe al entorno electromagnético en el que vivimos. El 5G ha sido concebido tanto para el espacio como para la Tierra. En Tierra, las compañías de telefonía están trabajando con el que denominan tecnología inalámbrica 5G. Es algo totalmente diferente de los móviles y las conexiones a Internet anteriores. De hecho, se trata de agrupaciones de antenas o antenas en fase, y va a requerir de pequeños emisores y antenas instaladas en estructuras existentes, que van a estar en cada ciudad y en cada bloque de edificios, separados unos 60 metros entre sí. Se van a utilizar ondas milimétricas. Cada emisor va a tener miles de diminutas antenas, lanzando columnas a los teléfonos móviles, a los receptores inalámbricos de las casas.
La intensidad de la radiación con la que vamos a ser golpeados aumenta de manera astronómica. En segundo lugar, esto va a ser llevado a cabo con satélites en el espacio. Solo Elon Musk obtuvo permiso para lanzar en 2019 más de 4.000 satélites al espacio. SpaceX planea poner en órbita 12.000 satélites, que recubrirán la Tierra completamente como una sábana, con agrupaciones de antenas en fase, velocidad superrápida para Internet, desde solo 320 kilómetros de altitud. Van a irradiar cada metro cuadrado de la superficie terrestre. No va a haber ningún lugar suficientemente lejano en el que no vayamos a ser irradiados. El hecho de que estén a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas no resulta tranquilizador si miramos lo que ha pasado anteriormente. Cada vez que hemos modificado dramáticamente las propiedades del campo electromagnético de la Tierra, la llamada magnetosfera, ello ha acarreado dramáticas consecuencias sobre la salud de los habitantes del planeta. En alguna medida hemos tenido que hacerlo. Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí. En alguna medida, los animales se han adaptado. Pero ya no nos estamos adaptando. Hasta cierto punto continuamos funcionando, pero estamos teniendo cada vez más cánceres, más enfermedades cardíacas, más diabetes. Cada vez hay más refugiados como consecuencia de esta tecnología. Se trata de gente que se ve afectada y es consciente de ello. Gente que hemos sido lesionados. Yo fui lesionado en 1980, cuando estaba en la escuela de medicina y realicé un experimento. Así que puedo notar todo este entorno. No podría utilizar un teléfono móvil aunque me pagaras $1.000.000. Somos personas que hemos sido apartados de nuestros hogares, incapaces de trabajar, viviendo muchas veces en coches, en lugares remotos. Es un problema tremendo. Si te ponen una torre de telefonía al lado de casa, te pones tan enfermo que no puedes quedarte allí. Si vives en un apartamento y el vecino de al lado tiene acceso a wifi, tienes que marcharte. Si la compañía eléctrica viene e instala un contador inteligente en el edificio, tienes que marcharte. ¿Cuánta gente está sufriendo este problema? El número es enorme. Se han hecho estudios por científicos, por universidades, por gobiernos, y se ha establecido que entre el 3 y el 5% de la población en cualquier lugar del mundo, y el número va en aumento, dice que es sensible a los campos electromagnéticos, que no puede estar cerca de tendidos eléctricos, que no puede estar cerca de tecnología inalámbrica. Si extrapolas esto al mundo entero, y teniendo en cuenta que la mitad de la población todavía no tiene acceso a Internet, te encuentras con que 100 millones de personas viven perturbadas debido a la radiación electromagnética. De esos, y hablo de acuerdo a mis vivencias personales, 1 de cada 5 o 1 de cada 4 ha sido desplazado de sus hogares. Así que, haciendo una estimación conservadora, hay alrededor de 20 millones de refugiados en el mundo. Y algunos de ellos no sobreviven. Hay quienes se suicidan. Esto es una amenaza. Es una emergencia planetaria. Es una amenaza para la vida en este planeta. En mi opinión, es una amenaza mayor que el calentamiento global. Hace falta que la gente se dé cuenta de que cada vez que cogen el móvil y hacen una llamada, están lesionándose. Están destruyendo neuronas, están dañando su salud, están alterando su sueño. Este es el motivo por el que tanta gente necesita somníferos, y antidepresivos, y ansiolíticos. Recordad cómo solía ser el mundo en 1995. Podemos sentirnos mucho más vivos. Nuestros cuerpos pueden ser mucho más saludables.